la siguiente la diremos el 13 de noviembre, ¿vale? El tema de este año, como bien sabéis, son aspectos a los que están al final les pregunto. Pues ponte aquí delante porque los amigos se ponen cerca, ¿eh? No, es que me da vergüenza. No le va a dar vergüenza, ¿eh? ¿Y la guitarra? ¿Dónde está la guitarra? ¿Y la guitarra? Pues tienes que traértela porque así podemos cantar algo. Os propongo, antes de comenzar el tema, que nos pongamos de pie para rezar un responso por las víctimas de lo que está pasando en Valencia y en todo el Levante, ¿de acuerdo? Jesucristo ha dicho en el Evangelio: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Sé que mi Redentor revive y que al final de los tiempos voy a resucitar del polvo, y en esta carne mía contemplaré a Dios, mi Salvador. Lo veré yo mismo, no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Oh Dios, que concedes el perdón de los pecados y quieres que todos los hombres se salven. Por intercesión de Santa María la Virgen y de todos los santos, concede a los hermanos que han fallecido en estas lluvias que alcancen por tu misericordia la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Y después de esta obra de misericordia que rezará por difuntos, comenzamos nuestra clase. Bien, como estamos en este tema que son apuntes de vida cristiana en el contexto del credo, en el contexto del aniversario del credo de Nicea, nos posibilita tener varios temas diferentes, y ya os dije que si queréis cualquier tema que yo me prepare, podemos aprovechar muy bien estas sesiones de catequesis que pueden ser una buena formación permanente, ¿de acuerdo? Hemos comenzado por lo más sencillo, que hemos aprendido mucho. ¿Recordáis ¿Estabais todos el día anterior cuando contamos la conversión de Constantino? ¿Alguien no estaba el otro día cuando 1, 2, 3, 4, 5, es muchos, bueno, muchos. Sí, está previsto, sí, porque está en el credo. Sí. ¿Recordáis que en el año 312, el 28 de octubre, fue el aniversario del otro día, Constantino tuvo la batalla en el puente Milvio, que es un puente que hay sobre el Tíber de Roma, contra Magencio, ¿recordáis? Y él ve en el cielo un signo interesante, que ya vimos el significado, un signo con la palabra Nica, ¿recordáis, no? Victoria, con este signo vencerás, ¿no? Bien, esta palabra Nica es muy importante porque para los primeros cristianos, en las primeras generaciones cristianas, simplemente la palabra Nica hacía referencia a lo que el credo dice: resucitó de entre los muertos. ¿Qué es la resurrección de entre los muertos? La victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Ellos no tenían necesidad de hacer una gran disquisición teológica sobre qué es la resurrección de los muertos o de qué es la resurrección de Cristo. Simplemente poner la palabra Nica en griego, Nica, bastaba para hablar de lo que ellos creían. Y también recordáis que os dije la semana pasada, o la vez pasada, que a veces con la palabra Nica estaban estas letras, una I, una J y una sigma, una I y una S, y una X y una C, una G y una sigma. En griego, ¿recordáis que os dije que estas 4 letras, miradlas bien, aprendedlas de memoria siempre, porque cuando veáis un icono tendréis que reconocer estas 4 letras, ¿de acuerdo? Esto es Jesús Christos. Jesús
el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el ungido. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús el ungido ha resucitado, que Jesús el ungido está vivo, que Jesús el ungido ha triunfado, que Jesús el Cristo ha resucitado, ¿de acuerdo? Nosotros hablamos de toda una larga perorata, por nosotros los hombres, y por salvación bajó del cielo, y por hasta Poncio Pilato. Ellos simplemente con 4 letras aquí, Nica, y con otras 4 letras aquí, y a veces simplemente estas 4 letras hacían así, y ya tenían la cruz. ¿Os dais cuenta? Esto lo vais a ver muchas veces. Esto es un resumen rápido de lo que dije el último día. De lo que acabo de decir, algo no está claro, porque yo lo repito, lo explicamos de otra manera, pero algo de lo que acabo de decir no está claro. Si veis la palabra Nica, ¿qué entendéis? Victoria. Y la victoria de Cristo es la resurrección. Es decir, el dogma fundamental del credo cristiano es la resurrección de Jesucristo. Más importante es la resurrección que la Navidad. ¿De acuerdo? Más importante. O sea, si Cristo nace y muere, nadie lo hubiese recordado nunca. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto que vimos el otro día es realmente importante. Vamos a complicar un poquito la cosa, ¿vale? Vamos a complicar un poquito la cosa. El primer día, cuando estuvimos haciendo la introducción general, ya hablamos algo de esto. Pero hemos visto que la palabra Jesús se puede poner así, la palabra Jesús se puede poner así, una I y una C. Si se pone una rayita encima, significa que está resumido, ¿de acuerdo? Una I y una sigma, y esto encima es que está resumido. Es la primera y la última letra de la palabra Jesús, ¿vale? Pero también hemos visto que la palabra Jesús en griego se ha escrito siempre... Madre mía. La parroquia tiene que hacer una colecta para bolígrafos, ¿vale? Es la pizarra la que falla. Esto lo anunciamos el primer día y hoy lo explicamos, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es? Las 3 primeras letras de la palabra Jesús en griego. Repito, una iota, una eta y una sigma. O si queréis en castellano, una I, una H y una S, ¿vale? Son las 3 primeras letras de la palabra Jesús en griego. Nosotros, en el credo, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos más importancia al Hijo, porque el Hijo se ha hecho un hombre, lo hemos visto. La visibilidad de Dios es Jesús. Por lo tanto, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra, en el abismo. No se nos ha dado otro nombre, no se nos ha dado otro nombre que Jesús, por el cual podamos ser salvos, ¿no? Es decir, Jesús es lo más, ¿de acuerdo? Lo más. Entonces, el nombre de Jesús, ¿qué significa? El nombre de Jesús, ¿qué significa en español? ¿Perdón? Esto no podemos dudar nunca. A partir de hoy, jamás vamos a dudar de esto. La palabra Jesús significa Salvador. Lo expliqué el primer día. Hoy nos ha nacido un Salvador. Hoy nos ha nacido un Salvador. Eso significa, fijaos, poner estas 3 letras, habría que continuarlas, pero los cristianos no han puesto las demás. Podrían haber puesto todo el nombre completo de Jesús, pero en vez de poner el nombre completo, Jesús ponía las 3 primeras letras. Hablar de salvación significa hablar de victoria contra el pecado. Es decir, aquí estamos hablando en positivo. En el credo dice, por nosotros y por nuestra salvación, ¿veis? Salvador bajó del cielo, vino por nuestros pecados. La salvación es porque hay pecados, si no, no habría salvación, ¿de acuerdo? El pecado lleva a la condenación, la redención es salvación.
Pues siempre que vemos esas tres letras, Jesús es la manera de hablar de la salvación, de hablar de a qué ha venido Jesucristo, a redimirnos, a salvarnos, a llevarnos al Padre. Antes de Cristo no hay acceso directo a Dios. Repito, por eso no hay acceso a Dios, por eso la salvación es tan fundamental. Nos jugamos todo con Jesucristo. No es que hemos nacido en España y tradicionalmente somos cristianos, no. Y otros han nacido en la India y son hindúes, no. Cada uno tiene que buscar dónde está la salvación. La salvación hay que buscarla. ¿De acuerdo? Hay que indagar. Y cuando uno la encuentra, no separarse de ella. Por eso no podemos decir, tenemos que saber bien, tenemos que dar razón de nuestra fe. A partir de hoy, la que ha entrado la última, ¿cómo se llama? Mary. ¿Cómo? Mary. ¿Qué significa la palabra Jesús? ¿Qué significa la palabra Jesús? Ya está. No hay que olvidarlo nunca en la vida. Ver Jesús significa ver al Salvador. Y estas tres letras son las tres primeras letras del nombre de Jesús, que están en todos los sitios, en los altares, en las puertas de las casas, en todos los lugares donde queramos, ¿de acuerdo? Hasta ahí, bien, ¿vale? Ahora bien, tú, Margaret, ¿hablas griego? ¿Sí hablo? Griego. No. Tú eres traductora de ruso. Fíjate, no es cualquiera, pero no habla griego. Yo tampoco. O sea, tú me superas, habla inglés, que es su lengua materna, habla español y habla ruso, pero ya no sabes griego. Igual que tú, está todo el mundo. La gente se olvidó del griego. ¿Por qué se olvidó del griego? Porque el Imperio Romano en Occidente comenzó a hablar latín, ¿de acuerdo, Margaret? Y la gente veía esto, veía una iota, una eta y una sigma, y no sabía que era griego, pensaba que era latín, ¿de acuerdo? La gente se olvidó del griego y pensaba que era latín, y pensaba que era una I, una H y una S, ¿te das cuenta? Se habían olvidado el nombre de Jesús. Y entonces lo apañaron de dos maneras. Lo que quiero que aprendáis hoy es muy bonito, de dos maneras. Y entonces la gente, para que la gente supiese, decía el cura desde el púlpito, esto es Jesus hominum salvator, Jesús de los hombres salvador, ¿veis? Apuntadlo, Jesús de los hombres salvador, que no está mal, ¿verdad? Porque viene a decir lo mismo, Jesús es salvador de los hombres. No era originariamente eso, pero quedó muy bien. Jesus hominum salvator, Jesús de los hombres salvador. La I por Jesús, en latín, la H por hominum, de los hombres, y la S por salvator, salvador, ¿de acuerdo? Entonces, para mucha gente era Jesús, salvador de los hombres. Entonces, siguieron, aunque ya no sabían griego, como Margaret y yo no sabemos griego, pero seguimos diciendo, estas tres letras son importantes, vamos a conservarlas y les damos un nuevo significado, ¿veis? ¿Lo hemos comprendido esto? Vamos a complicarlo un poco más. ¿Vale? Ahora necesitamos la máxima concentración. Juanfran, ¿qué es lo que vio Constantino en el cielo? ¿Qué es lo que vio el emperador Constantino en el cielo luchando contra Magencio en el puente Milvio el 28 de octubre del año 312? ¿Qué vio? El signo de la cruz. Mirad que la acabo de dibujar encima de la H. ¿Veis? ¿Veis esto bien? Luego no digáis, no lo sabía. La acabo de dibujar encima de la H, ¿de acuerdo? Cuando Constantino vence, la gente comienza a hacerse cristiana, no porque creía en Jesucristo, sino porque estaba de moda. El emperador se había hecho, pues yo también me hago.
Y entonces todo el mundo comenzó a decir, es que Constantino vio la cruz y un letrero que decía, atención, in hoc signo vinces, in hoc, con H, signo vinces, con este signo vas a vencer, con este signo vas a tener la victoria, ¿veis? La victoria, la I. In hoc signo vinces, con esta señal vencerás. Fijaos que esto eran las 3 letras del nombre de Jesús. Esto luego pasó cuando ya no hablaban griego a pensar que era Jesus hominum salvator, Jesús hombre salvador. Pero también para algunos, recordando lo que ya pasaba con Constantino, in en latín con. Hoc significa este, hoc, este, signo, señal, y la V con la I, victoria. Cuando llegan, ¿veis la V? Victoria. A alguien se le ocurrió, mirad, se le ocurrió poner, mirad la V, ¿veis todos la V? ¿Veis la V todos con la I? Ponerles un sombrerito, y parece que son los 3 clavos. ¿Veis los 3 clavos? Acercaos si no lo veis bien, pero cuando cualquier dibujo veáis esto, veis que ellos con pocas cosas dicen mucho el contenido. Es decir, los antiguos cristianos eran muy inteligentes, ya no hablaban griego, pero sabían que esas 3 palabras, 3 letras eran importantes. El signo fundamental es el de la cruz, y la V es la victoria con la I. La victoria tiene que ver con la cruz. Os dije el otro día, ¿recordáis? Que antiguamente, en todas las casas cristianas, os dije antiguamente, y en todas las iglesias cristianas, la pared que daba a oriente estaba marcada con este signo, con el signo de la cruz, porque para los primeros cristianos, in hoc signo vinces, es el signo de victoria ante la tentación del enemigo, ante una dificultad, ante una depresión, ante un desánimo, el signo de la cruz. Por eso cuando vamos a una casa es importante que regalemos una cruz. A lo mejor no querrán ponerla, pero una cruz debe haber en cada casa, como debe haber una Biblia, o debe haber un cuadro de la Virgen, un icono de la Virgen. Hemos quitado lamentablemente los signos religiosos de los hogares y también de los lugares públicos. Y nosotros no pretendemos imponer nada a nadie, sino proponer que el signo de victoria, que el signo de la lucha, que el signo más importante es la Santa Cruz, donde trabajamos, donde estudiamos, en la cocina donde estamos metidos. Una cruz nos recuerda el amor de Dios. Siempre que ponemos y es un signo de protección. Cuando alguien muere, le ponemos una cruz en la caja. Cuando alguien muere le ponemos o delante el cirio pascual, la vela encendida, o el signo de la cruz, porque la cruz es el signo del amor de Dios y es el signo V de la victoria, ¿veis? Si Cristo venció, nosotros venceremos. ¿No sabes, Juanfran, ese canto tan bonito? Cristo venció. Nosotros venceremos, ¿no lo conoces? Nosotros venceremos. ¿No lo conocéis? Y caminaremos y seremos libres. Nuestras luchas serán. Cristo venció, nosotros venceremos. Los cantos cristianos siempre tienen que ser cantos confesantes de la fe. Son muy sencillos, pero esto si lo enseñamos un ratito, todo el mundo lo canta. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque la cruz es el símbolo de los cristianos, símbolo de victoria. Y si ponemos una cruz en un ataúd, estamos diciendo, Cristo ha vencido y este cristiano vencerá. Sin palabras. ¿Os dais cuenta? No hace falta decir cosas,
Simplemente los signos son importantes. Y la I, la H, la S y esta V que luego se ha convertido con la I en 3 clavitos, ¿de acuerdo? Es la mejor manera de decir un credo. Porque ¿qué es el credo? La expresión de lo que creemos. El credo es la expresión de lo que creemos, ¿de acuerdo? Sobre esto, ¿alguna pregunta, alguna duda, sugerencia? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya expresado yo bien? Porque hoy acabaremos con todos los signos. Bien, ahora bien. ¿Quién es cristiano desde hace más de 15 años? ¿Quién es cristiano desde hace más de 15 años? Todos, seguro. No, tú no, ¿ves? Ven para acá. Ven para acá. Este chico no es cristiano. Tú, ven para acá. Ven. Ven, ven. ¿Cómo te llamas? Fabián, ¿tú cómo te llamas? Javier. Sí. Dibújanos un pez. Un pez, no sé. Que mira cómo te llamas. Cuenta aquí. Bienvenido. Cuenta aquí. Es que desde lejos sin gafas que hay que quedar más joven. Cuenta aquí. Mira Javier. Mira. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué es? Seguro que es un pez. Seguro que es un pez. Es la silueta de un pez. Pero ¿es un pez o es algo más que un pez? ¿Tú qué opinas, Fabián? ¿Qué es esto? Mira qué bien lo ha dicho. Fíjate, chaval, qué inteligente. Dilo fuerte. Una señal. Una señal. Qué bien el chico. Qué bien lo ha expresado. Los chavales siempre, San Benito dice que cuando hay que tomar decisiones, se llame siempre a los más jóvenes. Porque el Espíritu Santo puede revelarse por ellos. Fíjate qué bonito. San Benito lo dice en la regla. Sentaos. Continuamos, sentaos. Los cristianos, cuando hablaban en la arena, hacían con el pie así. Con el pie en la arena hacían esto. Y entonces sabían que el que tenían delante tenía la misma fe. Porque esto es una señal. No es solo un pez, no es solo un pez, es una señal de reconocimiento, porque esto es el credo en pequeñito, ¿de acuerdo? Os dije el primer día, cuando expliqué que iba a ser todo el curso, que hablaríamos, que lo pasaríamos muy bien, que aprenderíamos muchas cosas y hablaríamos un montón de ideas, y son aspectos de vida cristiana. Vamos a hablar del pez o de Santa Lucía, de cualquier cosa. Tanto el pez como de Santa Lucía. Aquí cabe todo, ¿vale? Santa Lucía vivió en la época del credo, que se compuso el credo. Santa Lucía vivió en la época del credo. Menchita, ¿en qué época murió Santa Lucía? 304. Murió en el 304. ¿Qué cura había por ahí metiendo líos en la época de Santa Lucía? Había un cura de Egipto que estaba malmetiendo, ¿cómo se llamaba? Que fundó a los arrianos. Arrio, por culpa de Arrio hay que escribir el credo en Nicea. Arrio y Santa Lucía son contemporáneos, ¿de acuerdo? Los arrianos, el problema de los arrianos, por eso hablaremos también estos días de Santa Lucía, cuando vamos a convencer para tomar moscatel. Sin moscatel no hay fiesta, ¿de acuerdo? Sin canillejas, sin moscatel y sin esos, ¿cómo se llama esos? De bellota, ¿cómo se llaman eso? Tortas de bellota, tortas que hay que mojarlos en el moscatel. Bueno, pues dejando el moscatel aparte, vamos al credo. Mirad que el pez, la palabra pez en griego, o sea, es esto. ¿Por qué no dibujas el negro? Porque me han dado estas. El negro es el que no escribe. Vamos a ver si con el azul escribe.
sé qué tal, mejor. Ya se acabó. Sí, pero no creas que estamos... Yo creo que no avanzamos avanzamos. mucho tampoco, ¿eh? Cuando os he dicho que os pusieseis cerca, es porque llevo 18 años dando clases en una universidad. Y al escribirse que los alumnos estaban al final, no veo, ponte delante. La palabra ichthys es pez en griego. Los primeros cristianos hablaban griego, ya lo sabemos, ¿no? Kyrie eleison, griego, Kyrie eleison. Agios, que es santo, ¿no? Hablaban griego. Entonces, dibujar un pez. ¿Y por qué el pez tiene que ver con los cristianos? ¿Por qué el pez tiene que ver con los cristianos? Porque Jesús era el que pescaba las almas justamente para... Bueno, está bien, la idea es buena, pues dice ella, muy bien, porque Jesús pescaba las almas y además porque dice, venid conmigo, que os haré pescadores de hombres. Pero hay todavía más secretos aquí. La palabra pez en griego tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras, ¿vale? Ya conocemos de esas letras 2. La I es Jesús. La X, Christos. Esto es la Z en griego, Theos, Dios. Esto en griego es Huios, Hijo. Y esto es Soter, Salvador. Cada letra de la palabra pez en griego, cada letra de la palabra pez está escondiendo una palabra que es Jesús, Christos, Theos, Huios, Soter. Jesucristo, Dios Hijo, Salvador. Fíjense qué bonito. Repito, la palabra pez en griego es ichthys. Y en griego cada letra de la palabra ichthys tiene escondida, es un acrónimo, es el comienzo de una palabra. Jesús, Christos, Theos, Huios, Soter. Jesucristo. Jesús el Cristo, el Dios Hijo Salvador. ¿Lo sabían? No. Por eso el símbolo del pez es tan importante. El símbolo del pez, porque cada letra de la palabra pez en griego es una confesión de fe, es un credo. ¿Qué creemos? Que Jesús es el Cristo, es Dios Hijo y es el Salvador. ¿Ven? Los grandes conceptos del credo. Entonces, en vez de decir todo esto, simplemente con hacer así, un pez, como ha dicho muy bien Fabián, es una señal. ¿Se dan cuenta? Simplemente escribir un pez, es decir, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Fíjese qué bonito. Por eso hay que poner, hay gente que pone un pez en la puerta o un pez en los coches detrás, ¿no? Esas cosas hay que enseñarlas a los niños en la catequesis. Porque si no, ven un pescado y parece que es como el que tiene un tiro al Alcalá, ¿no? Entonces son cosas muy sencillas, pero muy importantes. Y cuando vemos signos, los valoramos. También los primeros cristianos decían que nosotros somos Tertuliano dice que nosotros somos como pececillos que hemos recibido en el agua del Espíritu, la imagen del pez. Tertuliano, que es un autor del siglo III, Tertuliano, siglo III, cercano a Santa Lucía también, Tertuliano, siglo III, época de persecuciones, Lucía muere en una persecución romana. Tertuliano, en el siglo de los romanos, llama a Jesucristo pez, por esta razón, y a los cristianos los llaman pececillos. También hay gente que dice, hay que tener devoción eucarística. Ahí estaba Juli poniendo el altar para mañana para la exposición, ¿no? Pero fíjense, la mejor devoción eucarística es saber cosas de la Eucaristía. Hay un señor que se llamaba Avercio, un poco fuerte este nombre, ¿no? Avercio. Tiene una inscripción preciosa, Avercio,
en el 180, estamos en el siglo II, y llama a Cristo, llama a la Eucaristía el alimento del pez puro. Fíjense que cuando Cristo ha resucitado, ¿qué les ofrece a comer a los discípulos a orillas del lago de Galilea? Capítulo 21 de San Juan. Cuando Cristo ha resucitado, en la aparición que tiene lugar en el lago de Galilea, está asando un pez, ¿se dan cuenta? Y les da el pez a comer. Es un símbolo, está dando su propio cuerpo. Porque los primeros cristianos llaman a Jesucristo pez. Y él lo prueba asando un pez. Y riéndose de ellos, les dice: ¿habéis pescado mucho? ¿Habéis pescado, muchachos? No habían pescado nada. Y ella estaba asando su propio pez, ¿no? Venid, comed. Y les da de comer su propio pez. Es decir, el pez es un símbolo cristiano por naturaleza. Ahora pregunto yo, ¿por qué, si veis, alguien os pregunta cuando salgáis de aquí, vuestra esposa en casa, vuestros hijos, vuestro marido, ¿cómo le explicaríais que el pez es un símbolo cristiano? ¿Cómo explicaríais ahora con vuestras palabras que el pez es un símbolo cristiano? Yo os escucho. Primero porque es un saludo entre ellos, ¿no? Primero porque es un signo cristiano, porque se ha utilizado en la Iglesia como un saludo, como un signo de reconocimiento. ¿Vale? ¿Qué más? Por el significado de la palabra pez en griego, que cada letra de la palabra pez en griego desarrolla un concepto. Ichthys en griego, ichthys. ¿Qué significa cada letra de la palabra pez? La primera, la I, Jesús. La segunda, la G, Cristos. La Z, Theos, Dios. De ahí viene el nombre de Zeus, ¿no? Dios. Huios, hijo. Y Soter, Salvador. De ahí viene la palabra soteriología. Soteriología significa salvación. La palabra soteriología significa salvación. ¿De acuerdo? En los funerales ya nadie habla de esto. Hay palabras que la gente ya no sabe. Ni purgatorio, ni soteriología. Le preguntan a la gente joven, ¿qué es el purgatorio? No tienen ni idea. Y es un problema nuestro, que nuestras familias no transmitimos la fe. Que es un problema de la Iglesia, que no predicamos estas cosas. O que en las catequesis no enseñamos cosas básicas. ¿Os dais cuenta de esto? Por eso aprender estas cosas es tan fundamental para tener nociones básicas. Estos son credos. O sea, ¿qué es el credo? El símbolo de nuestra fe, la expresión de lo que creemos. ¿De acuerdo? Manuel, ¿tiene algo que ver los pies de Cristo con los peces? Los pies de Cristo con los peces. Los pies de Cristo con los peces. Que yo sepa, no tiene que ver nada. Los pies de Cristo con los peces. Que yo sepa, ¿eh? ¿Alguna cosa más? Bien, pues, ¿qué hora tenemos ahora? Vamos a la última palabra. 10. Tenemos alguna palabra que no hemos trabajado todavía. Interesante. Isaías, el profeta Isaías, cuando anuncia que va a venir Jesús, que va a venir una salvación, que va a venir la presencia de Dios en medio del mundo, utiliza una palabra concreta, una palabra que tiene dos letras. ¿Qué significa en hebreo él? Gabriel, Rafael, Uriel. ¿Qué significa él? Gabriel, Miguel. ¿Ves? Miguel. ¿Qué significa Miguel? La palabra Miguel, ¿qué significa? Miguel. ¿Quién? ¿Cómo? Dios. Rafael, ¿qué significa Rafael? Medicina de Dios. Gabriel, ¿qué significa Gabriel? Enviado, mensajero de Dios. Luego la palabra él significa Dios. EL significa Dios, sin más.
Dios. A veces se dice en plural. Apuntad esta palabra en plural. En plural se dice Elohim. 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 Esto es en plural, en hebreo. El-Ohim. También hemos oído el Shaddai. El Shaddai, el Altísimo. El Shaddai. Elión, el Eterno. Elión, Dios Eterno. Bueno, pues hay una palabra más sencilla que acaba en él, que no es Gabriel, ni Miguel, ni Rafael, ni Uriel. ¿Qué palabra acaba en él? Que Isaías utiliza para hablar de la presencia de Dios con nosotros. ¿Qué palabra hay? El concepto más básico, más primitivo, más sencillo. Emmanuel, Manuel, Manuel. Mirad, en la Biblia Isaías utiliza esta palabra. Esta palabra. Immanuel. Es decir, simplemente con decir Emmanuel, para ellos es un credo. Un credo. Decir Emmanuel es decir, Dios estará con nosotros. Ya veremos cómo. Dios estará con nosotros. Immanuel. Im es con. In es con. Manu significa nosotros. Y él significa con nosotros, Dios. Lo que estaba profetizado antes de Jesús es la profecía del Emmanuel. Una virgen concebirá. Si concibe ya no es virgen. Si concibe y siendo virgen da a luz un hijo. No puede ser. La profecía decía, el signo que Dios da, la señal que Dios da, es que una mujer virgen va a concebir y siendo virgen va a dar luz un hijo. Este es el Immanuel. ¿Os dais cuenta? Decir Emmanuel es decir todo lo que se puede decir de Dios, que Dios estará con los hombres, que Dios será presente en medio de la humanidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para muy bien. Para salvarnos. ¿Y cómo se dice salvación? ¿Salvador? ¿Veis? Emmanuel y Jesús. Lo que es el Emmanuel. El para qué es Jesús. Lo que es Emmanuel. El para qué es Jesús. Por eso, el día 1 de enero es el día del Emmanuel. Pero es el día en que oímos la imposición del nombre de Jesús. El día 1 de enero, el Evangelio dice, le pusieron por nombre Jesús. Le pusieron por nombre Jesús porque Dios con nosotros es Jesús. ¿Veis? Fíjate, no hay que hacer muchos credos largos. Son conceptos sencillos, conceptos básicos. El 1 de enero es el día del Emmanuel, pero no oímos nunca la palabra Emmanuel el 1 de enero, sino oímos que el Evangelio dice 8 días después de haber nacido, 25 de diciembre, conmemoramos que nació. No sabemos qué día nació Jesús, evidentemente, no sabemos, pero en Occidente conmemoramos el 25 de diciembre, en Oriente lo conmemoran el 6 de enero, ¿vale? En Occidente, 8 días después del 25 de enero, el 25 de diciembre es el 1 de enero, es el día de la circuncisión. Y al circuncidarlo, le ponen un nombre propio, Jesús, que significa Salvador. El ángel había hablado ya de esto, tanto a José como a María. El ángel había dicho que él salvaría al pueblo de sus pecados. El ángel había dicho a José que él tenía que tomarlo en los brazos, ponerlo junto a su pecho, porque si un hombre no cogía al hijo de su mujer en brazos, si el hombre no lo ponía junto a su pecho, no era su hijo. Y José lo que hace es, aunque José no es el padre de Jesús, toma al niño en sus brazos, lo pone en el pecho y dice Jesús, ya es su hijo. Entonces, a partir de entonces, Jesús es hijo de David. Y con esto acabo la clase de hoy para que me deis preguntas. El ciego de nacimiento
de Jericó, ¿no? No, perdón, no el ciego de nacimiento, perdón. El ciego de Jericó, no tiene que ver nada con el ciego de nacimiento. El ciego de Jericó, ¿cómo llama a Jesús? Hijo de David. Esto es lo que yo prediqué el domingo. Lo más importante del domingo pasado son dos cosas. Que en griego, el Evangelio se escribió en griego el señor el ciego, le dice Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Señor, ten compasión, Señor, ten misericordia, ¿no? En vez de pedirle dinero, estaba pidiéndolo mendigo pobre, a todo el mundo le pide dinero. A Jesús le pide compasión y le llama, además de Señor, además de Jesús, le llama Hijo de David. Ese es el título que la gente pensaba de Jesús, que era un descendiente del rey David. Pues tan importante porque José era descendiente directo del rey David. Se había perdido la cosa ya, La dinastía de David ya no reinaba en Israel. ¿De acuerdo? Se había perdido. Quedaba únicamente, esta palabra es muy bonita para que la aprendáis, quedaba un resto, un grupo fiel. Este grupo fiel, el resto de Israel, la palabra resto, grupito pequeño, también se llamaban hijos de Sión. ¿Sabéis esto? Hijos o pobres de Yahvé, Anauín, pobres de Yahvé. Si oís la palabra pobres de Yahvé, hijos de Sión, o resto de Israel, es lo mismo. Los hijos de Sión se alegran por su... ¿Qué dice el texto sagrado? Los hijos de Sión se alegran por su... ¿Por su quién? Por su rey. Los hijos de Sión se alegran por su rey. Cuando Cristo entra en Jerusalén, la gente dice, bendito el rey de Israel, bendito el que viene, bendito, ya llega el rey. El rey tenía que entrar en un pollino. Estaba profetizado por Sofonías, por Joel. El rey tenía que entrar en un pollino, porque el emperador entraba en un corcel, en un caballo brioso. El rey humilde, el rey manso, tenía que entrar en un pollino, hijo de asna. Y Cristo manda a los apóstoles que aparejen un pollino, porque dice, yo soy el rey. Yo voy a entrar como manda la profecía. Y la gente lo reconoce y pone sus vestidos en el suelo, corta las ramas, gritando al rey, viene el rey de Israel, viene el rey de Israel, viene el reino. Él había dicho que había que rezar, venga tu reino, ¿no? El descendiente del rey David es esto. Esta es una parroquia dedicada a la Virgen María. Aquí tenéis que saber todo lo que hay que saber sobre la Virgen, tenéis que saberlo vosotros, si no, se va todo al garete. A la Virgen, ¿qué le dice el ángel? Tu hijo será el que tomará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Es decir, llamar a Jesús hijo de David, es decir, que su reino no tendrá fin. Eso lo decimos en el credo. ¿Os dais cuenta? En el credo decimos que su reino no tendrá fin. Eso para nosotros está identificado con una expresión, hijo de David, hijo del rey David. ¿De acuerdo? Bien, hemos aprendido, yo creo que un montonazo de cosas hoy. Es mucho material, por eso conviene siempre que traigáis un papelito, que apuntéis cosas, para que esto lo vayamos poco a poco rumiando. El día pasado aprendimos que otro nombre de Jesús es Cristo. ¿Qué significaba Cristo? ¿Cómo? Ungido, ungido, untado. ¿Cómo se dice Cristo en griego, en hebreo? Mesías. Dijimos que Cristo es en griego, Mesías es en español, en hebreo, y Mesías y ungido es en castellano, ¿de acuerdo? O sea, 3 lenguas. Español, ungido. Griego, Cristo. Y hebreo, Mesías. ¿Vale?
Eso lo vimos el día pasado con intensidad. Y hoy hemos visto ya todo lo que teníamos que ver sobre el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Preguntas sobre esto, críticas, aportaciones. ¿Por qué lo que para mí es confuso, por qué el hebreo, y se diferencia mucho del griego, yo sé que son idiomas diferentes, Jesús hablaba el hebreo, ¿por qué tiene que ver el griego? Muy buena pregunta, magnífica pregunta. Ha preguntado, Jesús hablaba arameo, que está emparentado con el hebreo. Jesús no hablaba hebreo. Jesús sabía hebreo, porque la Biblia estaba escrita, el Antiguo Testamento estaba escrito en 3 lenguas. El Antiguo Testamento escrito en 3 lenguas. En hebreo, en arameo y en griego. ¿De acuerdo? En 3 lenguas sagradas. Hebreo. Pero el arameo y el hebreo son prácticamente muy parecidos. Son como el castellano y el gallego, para entendernos. Una cosa muy parecida, o sea, muy parecida. Pero la lengua de casa era el hebreo y el arameo y la sinagoga hablaban hebreo. Ahora bien, ¿por qué nosotros trabajamos con palabras en arameo? Porque vienen de Jesús. Hablaba arameo. Por ejemplo, aleluya. Alelú significa alabad, alaben. Y ya es Yahvé, el nombre de Dios. Alabad a Yahvé, alabad al Señor. O decimos Maranatá, porque mar en arameo es Señor, Maranatá es ven Señor, ¿de acuerdo? En Adviento decimos esa palabra en arameo, Maranatá, 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 ¿no? Todo el tiempo, Maranatá. Maranatá. No cantamos nada. Maranatá. Hay que cantar. Maranatá. Ven Señor Jesús. Maranatá. Estas cosas son fundamentales porque no hay que aprender mucho. Únicamente una palabra. Maranatá. Ven Señor. Esos son gritos de la iglesia. Amén. También es hebreo. Arameo. ¿Veis? Amén. Ahora bien, el Evangelio de Jesucristo no se escribió en hebreo. El Evangelio no se escribió en arameo. Los 4 Evangelios, Hechos de los Apóstoles, todas las cartas de Pablo, las cartas de los primeros apóstoles y el Apocalipsis se escribieron en lengua griega. Si la lengua sagrada de los cristianos fue el griego. ¿Cristo hablaba griego? Probablemente sí. ¿Por qué hablaba griego? Porque todo el mundo, en la época de Jesús, chapurreaba el griego. No hablaba inglés como Shakespeare la gente. Pero todo el mundo hoy más o menos chapurrea algunas palabras de inglés. No como Shakespeare, evidentemente. Igual pasaba la época de Jesús. La lengua koiné, la lengua común, la lengua estándar, era el griego. Todo el mundo hablaba griego, o si no lo entendía, y los que trabajaban con gentiles, o sea, con extranjeros, se comunicaban en griego. Cristo Jesús trabajó como carpintero en una ciudad que estaba construyendo, se llamaba Séforis, una grandísima ciudad. La gente que hablaba latín hablaban los legionarios romanos. Pero Pilato, cuando se comunicaba con la gente, hablaba griego. La lengua normal, la lengua franca, la lengua era el griego. Por eso, para que la gente entendiese el mensaje de Jesús, se utilizó el griego. Es como hoy, queremos una película, una canción tenga éxito, la cantan en inglés, la chapurrean en Bélgica, en Finlandia, en Noruega, en Brasil, en España. No entendemos mucho, pero más o menos algo entendemos. Ellos querían hacerse entender, por eso utilizan tanto el griego, ¿de acuerdo? Y luego, cuando el imperio entero se convierte, la lengua es el griego. Luego después, con los siglos, se va a pasar en Occidente al latín, que es la lengua que nosotros hoy hablamos
degenerada. El francés, el italiano, el catalán, el sardo, el portugués, el gallego, son el latín popular, el latín ya degenerado. Pero nosotros todavía tenemos muchas palabras en griego. Las palabras cultas siguen en griego. Y la liturgia tenemos, cantamos Kyrie eleison, o cantamos agios, 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 agios joseos, agios joseos, santo es Dios. Hemos aprendido la palabra theos hoy, ¿no? Theos, Dios. Agios joseos, santo es Dios. Agios isgiros, santo y fuerte. Agios athanatos, el trisagio es esto, ¿no? Agios joseos, agios isgiros, agios athanatos, eleison gimas, ¿no? Pero nosotros mantenemos muchísimas cosas en latín todavía, ¿no? Osana es hebreo, no es griego. Osana significa viva, o también significa sálvanos. Osana es viva. Osana in excelsis, Osana en las alturas, que vivamos en el cielo. O sea, sálvanos significa. Es un grito de victoria, es un grito de deseo, ¿no? Osana en el cielo, llévanos al cielo, que vivamos en el cielo, sálvanos, significaría Osana. Son palabras que no se han querido traducir, se han mantenido siempre igual. Y el Evangelio se ha escrito en griego, se ha difundido en griego, y por eso tenemos que saber cosas en griego para poder difundir nuestra fe. Para tener mayor formación es bueno que hagamos, como estamos haciendo aquí, una buena formación para adultos con nivel para que tengamos al menos algunas nociones fundamentales. ¿Te he contestado lo que querías saber? 27 libros del Nuevo Testamento, 27 libros de la Nueva Alianza han sido escritos en griego. ¿De acuerdo? Los 46 del Antiguo, los 46 han sido escritos casi todos en hebreo. Algunos pocos en arameo, poquitas cosas en arameo, y 7 libros en griego. ¿Vale? 7 libros en griego. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces nos veremos, si Dios quiere, quien pueda ir al camino, en el camino el día 6, en el camino el día 6, recordad esto, apuntado, en el camino el día 6, y aquí en La Blanca el día 13. Igual, siempre igual, 7:30. La hora es la misma, ¿de acuerdo? La parroquia del Camino, que es Canillejas, tiene 3 parroquias. Hay 3 parroquias que están bajo la protección de Santa Lucía. La Virgen del Camino arriba, La Blanca, la antigua, que es esta, abajo, y Santa Adela más abajo, ¿de acuerdo? Y son las 3 parroquias que son del antiguo lugar de Canillejas, ¿vale? Rezamos a la Virgen y nos vamos a casa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Muchísimas gracias por haber venido. Hasta el día 13, aquí, o el 6, en el camino. Gracias. Gracias.